Vamos a ver un caso especial del enlace covalente y vamos a explicar con ello lo que sería el acceso al aprendizaje de la química orgánica. Y esto trata de algo que denominamos hibridación del carbono. El carbono, que tiene número atómico 6, tiene 6 protones. Si es un átomo que estamos considerando neutro, debe tener 6 electrones. Recordarás que habíamos explicado en el diagrama orbital que los electrones, los 6 electrones que tiene el carbono, van a estar distribuidos de la siguiente manera. 2 primeros electrones van a estar en el orbital 1s y los 4 electrones siguientes, 2 estarán en el orbital 2s, ya segundo nivel energético, y los 2 últimos distribuidos en cada uno de los orbitales p. Habíamos estudiado la región en la cual vamos a encontrar esos electrones, le vamos a denominar orbital, y esa región la íbamos a representar esquemáticamente de alguna forma. Esa representación, tú lo recordarás, un orbital s, cuando estudiamos los modelos atómicos, que un orbital s tenía una forma esférica. Esta era nuestra representación gráfica tridimensional, donde vamos a encontrar esos electrones. No significa que los electrones estén como partículas o en ese comportamiento de partículas siguiendo una trayectoria circular. De hecho, no lo podemos entender así. Pero si entendemos este orbital S como una región donde yo lo puedo encontrar, una zona en algún lugar alrededor del núcleo, pues va a tener una representación esférica. Así, para un orbital S, su representación gráfica la dibujamos en alguna ocasión como si fuera una esfera. Un orbital P, ¿qué forma tiene un orbital P? Un orbital P es una región que va a tener una representación gráfica más o menos así. De la misma manera que en el caso del S, yo no puedo entender cómo es posible que un electrón como partícula esté dando vueltas aquí o se esté metiendo al interior de lo que sería esta nube electrónica. Pero esta representación lo que me da es una idea aproximada de cuál es la región en la cual yo puedo encontrar el electrón alrededor de un núcleo. Yo tengo entonces así un orbital px y le llamamos px porque, pensando en que trazamos un espacio, tracemos una línea imaginaria, por ejemplo vertical, que va a ser nuestro eje x, y una línea horizontal que va a ser nuestro eje y, o una línea que vaya hacia ti, que sea nuestro eje z. Entonces así tenemos un orbital que puede ser un orbital px porque está orientado sobre esa línea x, un orbital py y un orbital pz. ¿Cómo se verían los tres juntos, estos tres orbitales, como región espacial? Bueno, pues tendríamos algo más o menos así. Esta sería nuestra representación de los tres orbitales p. Son orbitales p puro, y así podemos contrastar entonces cómo sería un orbital s, que sería esférico, y los orbitales p, que tendrían esta forma. Cuando el átomo de carbono está en esta posición, nos damos cuenta de que el orbital 2pz le hace falta un electrón. ¿Cómo va a tratar de estabilizar el carbono ese espacio, ese hueco, y producirme un carbono que sea tetravalente? Un carbono que al final tenga posibilidad de hacer 4 enlaces, porque como vimos, pues solamente tiene posibilidad a lo mejor de hacer 2 enlaces aquí covalentes, y tal vez en este orbital 2pz un coordinado. Lo que va a suceder en nuestro modelo es de que el electrón del 2s va a brincar al orbital 2pz. Una vez que brinca el electrón del orbital 2s al orbital 2pz, entonces me va a producir un estado que vamos a denominar un estado excitado. Borramos aquí nuestro brinco y lo ponemos precisamente en 2pz. Este estado excitado es un estado muy inestable. Siendo muy inestable, entonces voy a tener 3 posibilidades de combinación de estos 3 orbitales en un nuevo orbital que ya no va a ser ni esférico ni tampoco va a tener una forma de orbital P. Una vez que los combino, entonces la representación gráfica que voy a tener de esos nuevos orbitales va a ser una representación simple y sencillamente como se me representa en este globo. Esta sería la representación de un orbital híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque voy a combinar los orbitales S y los P. Pero de esas 3 posibilidades vamos a estudiar hoy solo una. Aquella en la cual voy a combinar un orbital S con 3 orbitales P. Esto me va a dar como resultado la combinación de 4 orbitales. Voy a obtener 4 orbitales híbridos que les voy a denominar orbitales sp3. ¿Por qué sp3? Porque tengo 3 orbitales P combinados con un S.
Esto me va a llevar inmediatamente a esta otra representación de nuestro diagrama orbital. Tengo entonces un orbital 1s, ese no tuvo nada que ver con el fenómeno de hibridación, pero la combinación de 3 orbitales P con un S me va a producir 4 orbitales híbridos en el segundo nivel energético, que les voy a denominar orbitales sp3, y ahora sí tengo 4 posibilidades de enlace covalente. ¿Cómo estarían representados esos orbitales híbridos si habíamos dicho que iban a tener una representación muy similar a esto? Bueno, si se me generan 4 de estos en una distribución espacial, yo voy a tener algo más o menos como esto que tengo representado aquí. Si se dan cuenta, son mis 4 orbitales híbridos, pero ellos mismos van a tratar de buscar una distribución que evite la repulsión entre ellos. Bueno, pues hasta los mismos, este modelo con globos, pues también me hace esa representación, y podemos ver que la distribución que adquieren estos 4 orbitales híbridos nos puede llevar a imaginarnos que cada una de las puntas o del punto máximo o más alto de los orbitales me lleva a pensar en una formación tetraédrica, algo más o menos a lo que tengo aquí representado en este modelo. Muy bien, en este modelo estos lóbulos blancos me van a representar esos orbitales en color rojo que había representado anteriormente, y cada una de los vértices de este tetraedro me va a decir exactamente en dónde se van a localizar estos orbitales. Si yo quisiera dibujar de manera tridimensional estos orbitales, bueno, pues entonces vamos a poner nosotros nuestro carbono y le vamos a dar la representación de un orbital S, P3, aquí está. En el mismo plano, un orbital SP3, pareciera que uno se va a acercar, si le queremos dar una perspectiva, se va a querer acercar hacia donde estás tú, y por último se nos va otro orbital SP3 hacia la parte posterior. Tal que el ángulo de distancia, la distancia que vamos a tener entre cada uno de estos orbitales, va a ser marcada por un ángulo de 109.5 grados. Esa es la distribución que yo voy a tener, o la distancia que voy a tener de esa distribución de los orbitales. Aproximadamente son los 109.5 grados. Ahora, teniendo estos 109.5 grados y quiero pensar en que venga un hidrógeno, bueno, vamos a pensar un hidrógeno que trae un electrón. Para que podamos compartir un par de electrones y hacer un enlace, podríamos pensar en que llega con su electrón el hidrógeno y se traslapa precisamente con el orbital híbrido sp3. Cuando se traslapa con el orbital híbrido sp3, bueno, pues podríamos pensar entonces que llega el hidrógeno con su orbital s a compartir un electrón. Eso significaría entonces, si yo quiero hacer la representación del diagrama orbital del hidrógeno, pues sabemos que el hidrógeno, que tiene número atómico 1, su diagrama orbital sería este. Para dar esa estabilidad, cuando estudiamos los enlaces químicos, pensábamos que querían llegar a ser isoelectrónicos a un gas noble. Al hidrógeno le falta un electrón para poder llegar a ser isoelectrónico a un gas noble. Si yo tomara esta representación gráfica y viniera y la pusiera aquí, pongámosla de cabeza, al ponerla de cabeza estoy pensando en que voy a hacer un enlace covalente en el que estoy compartiendo precisamente un par de electrones. ¿Cuántas posibilidades, si solamente vinieran hidrógenos a enlazarse, cuántas posibilidades tengo de hacer enlaces? Pues 4. Y esas posibilidades yo podría llamarle a otro hidrógeno, lo volvemos a poner, su diagrama orbital, aquí de cabeza, etcétera, hasta completar esos 4 huecos. Una representación de Lewis, o Lewis, como se le conoce, podría ser la siguiente. Aquí tengo mi carbón con 4 electrones distribuidos en 4 puntos cardinales. Si yo quisiera hacer la representación de Lewis para ese enlace covalente, pues entonces tendría que poner un electrón, también representado aquí en azul, con el hidrógeno, y se me forma un primer enlace covalente. Un segundo hidrógeno vendría con su electrón para formar un segundo enlace covalente, un tercer electrón vendría a compartir su electrón para un tercer enlace covalente, y por último un cuarto electrón para formar el compuesto más sencillo de una familia de compuestos formados por carbono e hidrógeno exclusivamente, llamados hidrocarburos. Este es el compuesto más pequeño de la familia de hidrocarburos que van a formar a los alcanos. El nombre de este es metano. Y este
esta molécula que tengo representada aquí, si yo la quisiera hacer ahora un esquema mediante un enlace de líneas, bueno, pues entonces puedo escribir el carbono unido a los hidrógenos de la siguiente manera. Muy bien. Y si quiero hacer la representación tetraédrica o esquemática, pues tendría algo más o menos así. Muy bien, cada una de las esferas azules me va a representar a los hidrógenos y la esfera negra al carbono. ¿Por qué nos lo representan a manera de cruz? Bueno, esa es una perspectiva que se le da al átomo porque escribimos en un plano en el pizarrón, pero tendrías algo más o menos así. Si lo quieres ver como si fuera una cruz, bueno, ahí lo tienes. Entonces tenemos una cruz, precisamente eso es lo que tú ves, pero debemos de considerar que la posición es tetraédrica. Este carbono puede hacer más enlaces con otros carbonos. Si yo le quito aquí un hidrógeno, lo puedo sustituir, muy bien, lo retiramos, y una vez que retiro el hidrógeno, puedo hacer que se enlace a otro carbono. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, si yo traigo otro carbono, podemos hacer un enlace ya me va a formar una molécula, y por ser un enlace, aquí donde lo estoy sosteniendo, un enlace de orbitales híbridos, es CP3, le vamos a llamar a este enlace en la molécula enlace de tipo sigma. Como ves, el carbono, cada uno de estos carbonos sigue manteniendo 4 enlaces, uno hacia cada uno de los carbonos y hacia 3 hidrógenos. Entonces nuestro carbono es tetravalente. ¿Y puede seguir creciendo la molécula? Por supuesto. Yo puedo quitar otro de los hidrógenos y sustituirlo por otro carbono e ir creciendo tanto como yo quiera. Puede llegar a tener la cantidad de carbonos que yo quiera y formarme muchísimos compuestos, y todos ellos hidrocarburos, que estudiaremos más adelante. Como ves, la comprensión de la hibridación sp3 nos puede llevar a la explicación de la presencia de muchos compuestos químicos de la familia de los alcanos. Pronto veremos lo que sería la hibridación sp2. La base de la química orgánica nos puede llevar entonces a comprender una de las semillas de la ciencia.